Teorema del resto y teorema del factor. En primer lugar vamos a ver el teorema del resto. El teorema del resto nos dice que el resto de hacer una división entre un polinomio p de x y otro de la forma x menos a, el resto va a coincidir con p de a, es decir, el valor numérico de a, que es el que tenemos aquí. Ejemplo, calcula el resto de la siguiente división, 2x² más 2x menos 3 entre x menos 3. En primer lugar observamos que tenemos x menos a, donde a sería 3. Pues bien, ¿quién es mi polinomio? Mi polinomio es el dividendo, siempre. P de x igual a 2x² más 2x menos 3. Y el teorema del resto nos dice que el resto de efectuar esa división coincide con p de 3. El 3 sale de aquí, x menos a es 3, p de 3. Pues bien, el resto es p de 3. P de 3 se calcula simplemente donde aquí pone x, yo pongo un 3. 2 por 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 3. Hacemos la cuenta y sale 21. Pues ya sabemos quién es el resto de esta división, que es 21. Muy importante, el teorema del resto solo me va a dar el resto de la división, a diferencia de Ruffini, que nos proporciona tanto el cociente como el resto. También nos pueden preguntar por el valor de un parámetro desconocido, siendo el resto el único dato que nos dan. Ejemplo, calcula el valor de k para que al dividir el polinomio 2x³ más kx² más x menos 1 entre x menos 1 salga resto menos 2. Fijaros, importante, x menos a, donde a es 1, el contrario del que hay aquí. Pues bien, primero, vamos a aplicar el teorema del resto. Para ello necesito un polinomio. Mi polinomio hemos dicho que siempre es el dividendo. Llamamos p de x a 2x³ más kx² más x menos 1. Y el resto de hacer la división es p de a, que a era 1. P de 1, ¿cómo lo calculamos? Pues donde pone x pongo un 1. 2 por 1 al cubo. Más 2 por 1 al cuadrado. Perdón, k por 1 al cuadrado. Más 1 menos 1. Hacemos la cuenta. 2 por 1 al cubo es 2. Más k por 1 al cuadrado es más k. Más 1 menos 1. Más 2 más 1, 3, menos 1, 2 y más k lo copiamos. Ahora bien, ¿qué condición me dicen? Me dicen que el resto es menos 2. Sin embargo, yo al hallar el resto he obtenido 2 más k. Mi resto está en función del parámetro k. Pero yo quiero que esto sea menos 2. Pues no menos 2. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar mi resto que yo he obtenido con lo que yo quiero que sea. 2 más k es igual que menos 2. Despejando la x sale, la k sale k igual a menos 4. Pues bien, si k es menos 4, el resto de hacer esta división es menos 2, tal y como nos pedían. Ahora vamos a ver el teorema del factor. Si yo tengo que p de a es 0, entonces el polinomio p de x es divisible por x menos a. Este numerito que hay aquí lo pongo restando de signo contrario. O lo que es lo mismo, x menos a es un factor del polinomio p de x. Decir que p de x es divisible por el polinomio x menos a es lo mismo que decir que x menos a es un factor del polinomio p de x. Y en ambos casos, p de x lo vamos a poder poner como la multiplicación de x menos a por otro polinomio, q de x. Ejemplo, sin efectuar la división, comprueba si x menos 1 es factor de este polinomio. También me podrían haber preguntado, sin efectuar la división, comprueba si el polinomio es divisible
entre el binomio x menos 1. Fijaros, preguntarme que x menos 1 es factor del polinomio o el polinomio es divisible entre x menos 1. Pues en ambos casos procedemos igual. Y es que si el resto de hacer esta división es 0, la división es exacta. Y si es exacta, podemos concluir que x menos 1 es factor del polinomio o que el polinomio es divisible entre x menos 1. Pues bien, vamos a aplicar el teorema del resto para conocer el resto de la división. Como siempre, buscamos un polinomio. Mi polinomio es el dividendo. X cuarta menos 7x cubo más 8x cuadrado menos 2. ¿Y el resto de esta división con quién coincide? Yo lo quiero dividir entre x menos 1. El contrario de este, ¿quién es? El 1. Pues el resto de esta división coincide con p de 1. El resto es p de 1. Que para calcularlo solo tengo que poner un 1 donde pone x. 1 a la cuarta menos 7 por 1 al cubo más 8 por 1 al cuadrado menos 2. Y cuando haga la operación queda que es 0. Conclusión. X menos 1 sí es factor de este polinomio o lo que es lo mismo, este polinomio sí es divisible entre x menos 1. Lo tenemos aquí. Esto es lo que yo acabo de decir. Ahora bien, hemos dicho que con el teorema del resto solo podemos calcular el resto de la división. Pero ¿y si me piden expresar p de x como x menos 1 por otro polinomio? Es decir, p de x como la multiplicación de x menos 1 por otro, pues aquí no tendría más remedio que aplicar Ruffini, porque este sería el cociente. Y recordemos que Ruffini nos da el divisor y el cociente. Pues bien, cogemos el polinomio, coeficiente de x cuarta 1, coeficiente de x cubo menos 7, coeficiente de x cuadrado 8, coeficiente de x no hay, 0, y el menos 2 término independiente. ¿Quién poníamos aquí? Pues aquí poníamos, si es x menos 1, ponemos el contrario de este, el 1, y aplicamos Ruffini. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, menos 7 más 1, menos 6. 1 por menos 6, menos 6. 8 menos 6, 2. 1 por 2, 2. 0 más 2, 2. 1 por 2, 2, menos 2 más 2, 0. ¿De acuerdo? Ya sabíamos que era 0, puesto que habíamos aplicado el teorema del resto, pero es que ahora además tengo el polinomio por el que tengo que multiplicar. Y es que mi polinomio lo puedo poner como x menos 1, este de aquí, x menos 1, por otro polinomio. Recordemos, si el polinomio del que parto es de grado 4, este es de grado 1 menos. Sería 1x cubo menos 6x cuadrado más 2x más 2. Y ya tengo puesto el polinomio como x menos 1 por otro polinomio. Vamos a ver un último ejemplo. Sin efectuar la división, comprueba si el binomio x menos 1 es factor de 8x cuadrado menos 2. Pues bien, vamos a aplicar el teorema del resto. Necesito buscar mi polinomio que siempre coincide con el dividendo. Mi polinomio es 8x cuadrado menos 2. Y el resto coincide con P de A. ¿Quién es A? 1, el contrario del que hay aquí. Luego el resto coincide con P de 1. Pues bien, donde pone X pongo un 1. 8 por 1 al cuadrado menos 2. Hacemos la cuenta y sale 6. ¿Qué es lo que ocurre? Como no es 0, podemos decir que x menos 1 no es factor del polinomio 8x cuadrado menos 2. O también se puede decir que 8x cuadrado menos 2 no es divisible por x menos 1. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os hayáis enterado. Nos vemos en el siguiente vídeo.